Pues ahí, ¿no? ¿En cuál? La de derecho y otros órdenes normativos. Pues Bien, vamos a lo de caricaturas de Mahoma, ¿no? Y algo así, y la libertad de expresión. Esa es Ok, la que me estoy leyendo yo para hacer el trabajo. ok. ¿En qué consiste el trabajo? Bueno, tenemos que leer pues lo que está dentro del archivo Ujú. y tenemos que encontrarle 4 posibles soluciones a 2 casos que ella nos pone. Entonces, después de leer el texto está el primer caso que dice, incurrirán en la pena de multa de 8 a 12 meses los que para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa hagan públicamente la palabra por escrito o mediante cualquier tipo de documento escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen también públicamente a quienes los profesan o practican. Y el segundo caso, por decirlo así, es en las mismas penas incurrirán los que hagan públicamente escarnio de palabra o por escrito a quienes no profesan religión o alguna creencia. Ok. Entonces tienen que resolver ese caso para ver si alguien Hay que incurrió. darle, sí, o sea, según el texto como tal, lo que ella pone en la teoría, hay que resolverlo con lo que expone el texto. Entonces está el primer caso, hay que sacarle 4 posibles soluciones y al segundo. Entonces, Ok, entiendo. uh-huh. ¿Para cuándo es? para mañana. ¿Para mañana? Sí, ¿Es para mañana? No sé. sí, es hasta el 14, hasta la medianoche de la mañana. Es como hasta las Eso sí. 11:59 de mañana. Sí, sí, desde que hasta hoy. Ok, bueno, entonces pues si quieren me lo pueden enviar, pues vamos a sacar la tutoría y se lo reviso, pues con todo el gusto. Ok, pero eso me deja pensando como en los casos, entonces 4 posibles soluciones para ver, pero para ver si eso es posible, si está bien, si está mal, si desde lo que vieron en la teoría no tiene sentido, no tiene sentido, me imagino. O sea, cuáles son las consecuencias de semejantes decisiones. ¿Sí? Sí, literalmente citar partes de lo que está en la teoría, pues en el texto que nos expone, resolverlo con lo que dice ahí, pues ella especifica que tiene que ser con lo que está ahí, señalando cuáles son las partes con las que vamos a resolver eso. Y pues tiene que haber 4 soluciones para cada uno. O sea, en total son 8. Ok, sí está como pesadito. Pero bueno, pues entonces me voy a enfocar en la lección tercera, que es supongo como de donde más se puede sacar como resoluciones de ahí, pues porque es el aspecto más teórico del tema. Pero ok, bueno, vayan. Igual ahorita más tarde les mando el resumen. Bueno, pues entonces resulta que hemos venido hablando muchas cosas sobre el derecho y una de ellas, quizás la más importante, es que hemos entendido el derecho como un orden coactivo, como un orden normativo, entiémoslo así de manera sencilla. Entonces, detrás de esa idea de orden normativo y la idea detrás de decir que es un orden y no el orden, precisamente está decir cómo existen otros tipos de órdenes que nos afectan y que emiten o contienen normas que terminan afectando la manera en que nosotros nos comportamos como seres humanos. Entonces, se proponen básicamente 3, 4, si uno puede ser, si incluye el derecho. Entonces, existe el orden jurídico, el orden social, el orden moral y el orden religioso. Entonces, de todos estos, lo que termina sucediendo es que en la lectura va a girar en torno a hacer un análisis de cómo estos 3 órdenes, o sea, el moral, el social y el religioso, tienen que ver con el derecho y la manera en que se pueden asimilar o la manera en que son completamente distintos. Entonces, en un primer momento, lo que se hace y lo que se revisa es el tema social. Entonces, son los que se llaman como normas de trato social. Y ahí, en un primer momento,
En un primer momento lo que sucede es que se ve la necesidad el autor de explicar cómo, bueno, sabes que al final del día el derecho tiene ese propósito de organizar la sociedad con base en criterios que pues se positivizan o que se encuentran en las normas. Entonces lo que hacen las normas es decirnos, esta es la forma en que queremos que se comporten y esos son los comportamientos que consideramos valiosos o no valiosos. Entonces, estas se van entendiendo como reglas de cortesía, urbanidad y educación. Pero ¿qué pasa? Que a simple vista son más débiles que las jurídicas. Pero mediante vamos viendo en el texto, pues a lo que nos enfrentamos es al hecho de que, pues en realidad, por más de que sí son distintas, hay dos elementos importantes como ante esa situación de las normas de trato social. Que lo que vamos a hacer es hacer una especie de zoom en la norma de trato social, vamos a hacer unos rayos X y vamos a intentar revisar en qué se parece y en qué se diferencian, por ejemplo, las normas jurídicas también con las normas morales. Entonces hay unos cuantos como teóricos a los cuales se hace referencia, entonces se habla de Recasens, que habla específicamente de reglas de trato social, porque también existe uno que se llama La Torre, que habla de usos sociales, pero entonces aquí viene la primera distinción que es fundamental, y es esta idea entre, es una persona, una muy buena manera de ponerlo, y es que una cosa son los comportamientos regulares derivados de la normalidad y una cosa completamente distinta son los comportamientos regulados por la normatividad. ¿Eso qué significa? Quiero que lo apliquen a la realidad. Cuando nosotros vemos las normas de trato social, a lo que nos enfrentamos es a lo siguiente. Hay una serie de comportamientos que por la manera en que estamos acostumbrados y por la tradición, sencillamente replicamos sin que exista propiamente una norma social que nos indique o que nos lleve a realizarlo. Pero, como ustedes ya vieron con el texto, pues resulta que es muy difícil uno saber cómo concretamente qué compone una norma social y qué no. Porque lo que pasa es que la dificultad más grande a la que uno se enfrenta cuando desarrolla estas teorías es darse cuenta de que es muy difícil realmente determinar clara y concretamente la naturaleza y el tipo de norma que son las normas de trato social. Entonces son normas que tienen una esencia, por así decirlo, muy difícil de definir y que por eso muchas veces se suele confundir una norma de trato social con una norma jurídica. Al final vamos a ver que lo que las diferencia realmente es su pertenencia a un ordenamiento jurídico, porque para que una norma haga parte del ordenamiento jurídico, pues tiene que estar reconocido por el mismo, porque si no, pues no, pues es un requisito básicamente para que pueda pertenecer al ordenamiento jurídico. Pero entonces, de todas maneras, vemos que se nos hace esta distinción entre comportamientos regulares derivados de la normalidad y comportamientos regulados por la normatividad, y concretamente por la normatividad social. Precisamente esta distinción, como es tan etérea, como es tan difuminada, autores como Radbruch piensan que realmente lo que termina sucediendo es que eventualmente las normas o las conductas de trato social terminan por integrarse ya sea al orden moral o al orden jurídico. Entonces, hagamos un acercamiento un poco a la forma en que se perciben esto. Los órdenes pues serían como una especie de circulitos. Vamos a quedarnos con tres, nada más. No, pero cambiamos los colores. Tendríamos unos órdenes, el orden moral, tendríamos el orden social y tendríamos el orden jurídico. Disculpa, una pregunta. Dime. Tú estás explicando aquí como las lecturas que teníamos que hacer de los dos textos. Estoy explicando la lección tercera, la del derecho como el derecho y otros órdenes normativos. Ah, ok, dale, gracias. Entonces, lo que vemos es que existen esos tres órdenes y que muchas veces pues, van a terminar como intersectándose y van a haber diferentes momentos en los cuales uno va a integrar el otro y pueden hacer esa transición. ¿Qué es lo que propone Radbruch? Para Radbruch, estas normas están aquí en el tracto social
pues lo que va a terminar pasando con ellas es que van a hacer una transición, ya sea hacia lo moral, ya sea hacia lo jurídico. Y eso él lo explica diciendo como, bueno, tengan el ejemplo de dar limosna. Dar limosna no es algo jurídico porque uno no está obligado a dar limosna, pero puede ser algo moral en el sentido en que pero pues tampoco es propiamente moral porque son, pues por ejemplo, la religión de pronto sí obliga o sí como que busca que se dé limosna, pero tampoco es obligatorio. Entonces dar limosna es un acto más bien social, es más bien una costumbre que tenemos, no es algo moralmente, no es algo que socialmente sea exigido para todas las personas. Entonces, si bien muchas veces uno queda como, que pues, que denso que esta persona no le haya dado como, los 2.000 pesos, los 1.000 pesos al señor del parqueadero, pues en realidad no, eso no va a cambiar o no va a transformar mucho la percepción que tenemos de la otra persona. Entonces, lo que termina pasando es que lo que propone Radbrook es que ese concepto de limosna básicamente tiene una esencia detrás. Entonces, esa esencia va a ser retomada por diferentes instituciones, ya sean morales o jurídicas, y en el caso, por ejemplo, jurídico, va a reconocer la idea de la caridad y la idea de las fundaciones, entonces va a aceptar que existan entidades o instituciones o personas jurídicas que se dediquen netamente a dar limosna. Y desde una perspectiva moral, pues diferentes órdenes morales, como por ejemplo los religiosos, van a retomar esa esencia de dar limosna y lo van a asociar con el concepto de ser benevolentes, de ser generosos, etc. Esa es la perspectiva de Radbrook, pero que el texto y específicamente pues los autores del texto no comparten realmente. Entonces, todo eso sirve para verdaderamente problematizar un poco la forma en que se comprende y la forma en que se analiza el tema de los comportamientos regulares derivados de la normalidad y los comportamientos regulados por la normatividad. Porque entonces nos damos cuenta de que en realidad es un poquito difícil uno plantear una distinción tan clara entre el uno y el otro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que los diferencia? Pues bueno, eso es como la cuestión que queda un poquito de fondo. Pero lo que sí reconoce concretamente el autor es que algunas reglas de trato social han dado origen a normas jurídicas y morales, y si bien intentar definir su carácter es difícil porque son difusas y heterogéneas, se debe intentar. Entonces, lo que va a hacer de aquí en adelante es plantear una serie de diferencias. Yo aquí les baso una propuesta, porque a mí me parece que la lectura pues hace algo interesante, pero que en realidad como que no termina de dar los elementos suficientes para el análisis del concepto de norma. Entonces les voy a hablar como un poquito de las normas según otras lecturas que he trabajado en los semestres pasados, concretamente como cuáles son los elementos de la norma. No sé si Liliana les ha hablado de esto, pero pues les puede servir un poquito más para entender. Entonces, el concepto de norma, vamos a entenderlo en el sentido más amplio posible. Entonces van a ser normas jurídicas, normas sociales, normas religiosas o normas morales que van a tener una serie de elementos. Porque, como ustedes ya vieron, resulta que precisamente se plantea dentro del texto que la diferencia entre una norma jurídica y una norma social, pues es como en cosas muy específicas, es difícil plantearlas de manera distinta. Pero lo que sí reconoce desde un principio es esta idea de que la estructura de la regla o de la norma moral, igual que la norma social, igual que la norma religiosa, tiene una estructura muy similar a la de la norma jurídica. Entonces, esa estructura fue propuesta por un señor que se llama, se me olvidó el nombre, pero bueno, lo importante es lo siguiente. Básicamente, todas las normas van a compartir los siguientes elementos. Van a tener, por un lado, un carácter. Esto va a hacer que prohíben, que permiten o que obligan. Todas las normas van a tener un contenido, es decir, todas las normas van a tener una acción concretamente que está siendo ya sea prohibida, permitida u obligada. Un momentico. Entonces, ese contenido va a ser las acciones o los elementos que están siendo prohibidos, permitidos, obligados. También va a tener una condición de aplicación, que son unas circunstancias en las cuales unas circunstancias que se deben dar para que se aplique la norma.
Las normas tienen una autoridad, es decir, quien emite la norma. Tienen un sujeto normativo, es decir, quien recibe la norma. Tienen una ocasión, es decir, la localización espacio-temporal, o sea, el tiempo y el lugar en el cual se debe cumplir, en el cual se debe realizar o aplicar la norma. Una promulgación, es decir, la forma en que se da a conocer, y la sanción, que es la amenaza de un perjuicio. Pero eso no es tan, pues no es como tan concreto. Entonces, para que no se me asusten, pues yo no sé si Liliana les habló de esto, pero pues yo pienso que así va a ser mucho más fácil para ustedes entender todo lo que dice este texto, porque en realidad lo único que está haciendo es hacer un tablero de similitudes y diferencias entre las normas jurídicas, morales y religiosas, y pues diciendo como no, es que estas son estas son las otras. Entonces resulta, pasa y acontece que cuando vamos a revisar como las dimensiones de las normas sociales, pues lo que las va a distinguir va a ser precisamente estos diferentes elementos de la norma. Entonces, ¿qué pasa? Las distinciones o el elemento en el cual se pueden distinguir el uno de la otra va a ser en los siguientes. Primero, el sujeto normativo, la promulgación, la sanción y otros elementos que no están aquí propiamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos acercamos a la norma social, lo que la diferencia de la norma jurídica, por ejemplo, es que el sujeto que recibe la norma hace parte de la sociedad y en ese sentido no es un órgano, es decir, la autoridad, también la autoridad de la norma social no es clara. Eso presenta una dificultad, porque cuando nosotros analizamos la norma jurídica nos damos cuenta de que hay un ente que está reconocido para poder producir y para poder emitir esa norma. Y ese caso pues, puede ser el Congreso, el juez, puede ser también la administración, puede ser el presidente. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la norma social, pues nos damos cuenta de que no hay tantas personas, no hay alguien que esté concretamente facultado para emitir esas normas. Tienen un carácter heterónomo, haciendo referencia a que la persona que produce la norma, o sea, la autoridad, es distinta al sujeto normativo. Pero eso obviamente, pues, tiene sus cuestiones y sus complejidades, porque resulta que al final del día quienes producen la norma, pues es la sociedad en su totalidad, o son individuos dentro de la misma sociedad y que al final del día, pues también tienen que cumplir la norma. Entonces, por eso esa distinción es un poquito difícil de entender o como difícil de seguir en el sentido de que como no existe una autoridad netamente clara de quién es la encargada de emitir esas normas sociales, a diferencia del derecho, pues entonces no podemos saber muy bien si verdaderamente es heterónomo o autónomo en el caso de la autoridad y de la persona que se encarga de producir esa norma. Un elemento que es supremamente importante es el tema de la sanción dentro de la norma social, porque cuando nos damos cuenta, lo que sucede con la sanción es que la sanción que viene de la norma social tiene una característica y es que esta sanción no es institucionalizada. A diferencia del derecho, la sociedad no se ha reservado el monopolio de la fuerza. Y como no se ha reservado el monopolio de la fuerza, pues entonces las sanciones que puede imponer la sociedad no van a ser de la misma naturaleza y del mismo orden que son las del derecho. Entonces, mientras que el derecho está en la capacidad de poner una multa, la sociedad no te puede poner una multa. Entonces solo quedan conceptos vagos como la idea de estatus, como la idea de honor, como la idea de, no sé, de ser excluido, de ser marginado, y esas son la clase de sanciones que puede aplicar la norma social. La norma jurídica, en cambio, es mucho más directa, es mucho más concreta, impone sanciones como multas, privaciones de la libertad, impone problemas, impone que te quitan derechos. Entonces, la norma social no tiene esa misma capacidad y por eso se tiende a pensar que la norma social es más débil que la jurídica. Y en un sentido lo puede ser, pero de lo que nos damos cuenta es que hay muchas normas sociales y la mayoría las seguimos sin siquiera, precisamente por el miedo a la sanción, por el miedo a la exclusión, por el miedo a ser marginados, porque pues hace parte del ser humano el deseo de estar en sociedad.
Otro elemento que es probablemente importante es el tema del cumplimiento de la norma. Entonces, esto lleva a preguntarnos como, bueno, pero ¿qué es lo que hace cuando se cumple la norma? En el caso social, lo que nos propone el autor es decirnos como, en realidad, aquí solo se exige la apariencia de cumplimiento. Porque las normas que ellos nos proponen son más bien de trato, ¿sí? O sea, por eso se llaman de trato social, porque son de formas que hay que tratarse. Entonces, en ese sentido, basta con que ustedes saluden cuando se montan al ascensor, basta que ustedes saluden cuando llegan a un lugar y están cumpliendo con la norma. Sin embargo, ustedes no están en la obligación de haber incorporado y de entender por qué es importante saludar, sino que simplemente lo hagan y ya. En el caso de lo jurídico, esto está en debate, porque resulta que yo también puedo cumplir, por ejemplo, yo puedo hacer el pago del predial, yo puedo hacer el pago del impuesto, yo pago el IVA sin que me lo pregunten porque me toca pagarlo, pero yo puedo no estar de acuerdo tampoco con eso, y como también puedo estar. Sin embargo, lo que se intenta realmente a través del derecho, pues es establecer normas con las cuales las personas en su fuero interno estén de acuerdo con ellas, pero pues de lo que nos damos cuenta es que pues, realmente no siempre lo están y es bastante complicado hacerlo. En todo caso, para poder distinguir la norma social de la jurídica, es lo que les decía desde un principio, y es que la jurídica siempre hará parte del ordenamiento jurídico. Entonces, piénsenlo así, o sea, la norma social no tiene esa marca distintiva, no hace parte de ese club exclusivo que es el ordenamiento jurídico. Imagínense lo siguiente. Eso no tiene nada. Imagínense que esto, pues es como la existencia en su totalidad y que dentro de ella, pues hay diferentes órdenes, como ya se los había planteado. Entonces está el orden jurídico, está el orden moral, está el orden religioso y está el orden social. Entonces cada uno de ellos, pues tiene normas, ¿cierto? Tiene normas que están ahí pululando, existiendo, que nos afectan, que nos obligan a hacer cosas que no queremos hacer, como por ejemplo llamar a la abuela, estar pendiente de los amigos, que quizás queremos hacer, pero quizás no. Y entonces resulta que todas estas normas, imagínense que son personas y que cuando ellas pertenecen a un orden es como si tuviesen una nacionalidad o es como si perteneciesen a un club. Pues resulta que este club de ordenamiento jurídico, pues es el club más chévere, porque es el más evidente y es el que, por ejemplo, puede imponer la fuerza. Entonces, digamos que el circulito azul es el del ordenamiento jurídico, y entonces puede que la norma tenga similitudes con una norma moral o con una norma social. Pero lo único que a uno le va a decir que la norma es jurídica o no va a ser precisamente su pertenencia al ordenamiento jurídico. Porque a diferencia del religioso, a diferencia del moral, a diferencia del social, dentro del ordenamiento jurídico, esa norma tiene que haber sido reconocida y tiene que existir para que ella pertenezca y para que ella sea válida. Entonces, detrás de la idea de validez, este concepto de validez que ustedes ya están familiarizados con él, eso espero, pues resulta que la validez ustedes pueden entenderla como tener una cierta marca distintiva, como tener la tarjetica del club del ordenamiento jurídico. Entonces, ¿cómo se pertenece al club? ¿Cómo se logra pertenecer al club? Pues bueno, eso depende de muchas cosas. Entonces, si por ejemplo tú eres una ley ordinaria, cuando te promulgue el Congreso y cuando sea aprobada, pues ya tienes la tarjetica del club y ya puedes decir, no, es que esta norma es jurídica. Si tú, por ejemplo, eres un tratado internacional, una vez se realiza todo el proceso de, pues, como de protocolización y el tratado entra al ordenamiento jurídico colombiano, también recibe su tarjetica. Entonces, eso no pasa con las normas sociales o con las normas morales o con las normas religiosas. Porque entonces, por ejemplo, entre los órdenes morales y religiosos es muy fácil que se confundan. Y es más, los órdenes religiosos tienden a influir mucho en las normas sociales. Porque al final del día, pues vivimos en una sociedad que está, pues que es producto de toda una tradición cristiana que nos dice cosas como, por ejemplo, la familia es lo más importante, honra a padre y a madre y todas estas cosas que, pues, bueno, como que si bien pueden ser, uno puede estar de acuerdo con ellas, desde una perspectiva netamente social o desde una perspectiva netamente moral, pues tienen una naturaleza que es más bien religiosa y no solamente moral. Entonces ahí nos vamos dando cuenta de que los órdenes morales y religiosos son bastante difusos y son bastante confusos, porque entonces no se parecen mucho y
pues existe todo una moral religiosa, existe toda una moral cristiana, por así decirlo. Entonces, yo para saber en qué se diferencia la norma social y la norma jurídica, hacemos un pequeño resumen. Se parecen en el sentido en que ambas tienen una autoridad que es heterónoma aparentemente, es decir, la sociedad produce la norma y uno como individuo que pertenece a la sociedad, pues le toca seguirla, pero uno por sí solo no la produjo. Se parecen también en que tienen la misma estructura, porque son normas que buscan influir, porque son prescripciones, son normas que buscan influenciar la forma en que uno se comporta. Se parecen en que, por ejemplo, también son incomprensibles sin la referencia al grupo o contexto en el que surgen. Si bien hay muchas normas que pueden parecer y hay muchas normas jurídicas que tienen similitudes en diferentes ordenamientos jurídicos, pues al final del día cada ordenamiento jurídico es producto del contexto en el que surgen, pero las normas sociales también lo son. Entonces, yo no sé si ustedes han visto esto, pero por ejemplo, pues más bien cuestión de idioma, ¿no? Pero en Brasil se ríen con la K, y pues aquí, pues como no tiene un fonema, obviamente no nos reímos con la K, pero allá es perfectamente aceptable hacer eso, acá realmente no lo es. O por ejemplo, la idea de saludar, no sé, dando la mano y mirando a los ojos, en países asiáticos eso no es tan común, ¿sí? Entonces, es necesario revisar el contexto en el que surgen esas normas para poder entenderlas porque sostienen un vínculo muy directo con esos contextos. Pero entonces, ¿qué son las que las diferencian? Pues entonces las normas sociales no tienen las mismas sanciones que tienen las normas jurídicas. Las normas sociales tienen unas sanciones mucho más difusas, son más bien relativas al concepto de honor, de valor, de individualidad, mientras que las normas jurídicas sí tienen a su disposición todo un monopolio, toda una estructura, todo un estado que le permite imponer sanciones. Y finalmente, pues al final lo que realmente las distingue es la pertenencia al ordenamiento jurídico o no. Entonces, si bien hay muchas normas que pueden pertenecer y que pueden haber sido inspiradas por normas sociales, al ordenamiento jurídico solo pertenecen las normas que hayan sido producidas por el ordenamiento jurídico. ¿Aquí hay preguntas? Yo siento que eso es bastante simple. ¿Todo bien? Sí, yo creería que todo bien. Entonces, en sus casos, eso por ejemplo como la idea, pues esto se ve más adelante, este tema, como que precisamente hay un pedazo que yo creo que es lo que más le sirve, es esta idea como de que el derecho sea secularizado y en ese sentido son esos ordenamientos y esos sistemas de estados sociales a que lo que propenden es hacia la pluralidad. Entonces, pues en realidad imponer esa clase de sanciones como las que no permiten la existencia de la libertad de cultos, pues es visto de una forma supremamente contraproducente por eso, porque la imposición, ya vamos para allá. En lo que más se explaya el texto es en el tema de derecho y moral. Resulta que la relación entre el ordenamiento moral, voy a ponerlo en verde, y el ordenamiento jurídico, en rojo, ha sido complicado. Porque mientras hay algunos autores que deciden separarlos, hay otros que los confunden, hay otros que los incluyen, hay otros que simplemente los distinguen. Entonces, antes de poder plantear esto, lo que nos dice la lectura es, vean, o sea, al final del día no hay un solo jurista que no se haya cuestionado por las relaciones que se puede sostener entre la moral y el derecho, porque siempre va a ser necesario sacar eso del tema. Al fin y al cabo, como ambos son órdenes normativos, pues es muy fácil tender a confundirlos, es muy fácil, es muy importante al final del día, pues verdaderamente preguntarse por ellos y por la manera en que funcionan. Entonces, la propuesta que ellos hacen es que se debe distinguir, es decir, se debe poner una raya entre estos dos, pero más que una raya infranqueable, o sea, que no se pueda separar nunca. En realidad lo que ellos proponen es decir, mira, o sea, hay que saber distinguirlos porque al final del día son órdenes normativos diferentes, pero lo que sí es cierto es que se van a influenciar y van a haber puntos de contacto. Van a haber momentos en los que van a trabajar juntos, momentos en los que no, momentos en los cuales uno va a estar en contra del otro. Entonces todo eso es importante y por eso hay que saber distinguirlos, vamos a separarlos. Pero antes de poder plantear eso, el texto nos plantea dos tesis. Nos va a decir, primero, la persona humana es estrictamente moral.
Segundo, el derecho, al ser un producto humano, es estructuralmente. Es estructuralmente moral. ¿Esto qué significa? ¿Alguien tiene una idea? ¿Ni idea? Bueno. Cuando decimos que la persona humana es estructuralmente moral, a lo que hacemos referencia es, y antes de poder como profundizar en esos temas, hay que revisar este concepto de moralidad. Pues entonces, cuando hablamos de moralidad, nosotros estamos haciendo referencia principalmente a cómo el ser humano tiene que vivir su vida. Lo que sucede es que esas decisiones que toma y las razones por las cuales las toma se pueden poner en cuestión. Es decir, es problematizable. En ese sentido, en la toma de decisiones siempre existe la pregunta de si es la decisión correcta o no lo es. Entonces, cuando decimos que la persona humana es estructuralmente moral, significa que hay un elemento de responsabilidad dentro de las decisiones y el ser humano, al encargarse de eso, tiene que escuchar a las razones que lo llevan a tomar una decisión. Entonces, cosas como, por ejemplo, como, bueno, ¿yo por qué decidí estudiar esta carrera? ¿O yo por qué acudí a la educación superior? Esas cuestiones son supremamente importantes y las razones que están detrás de ellas nos muestran un cierto elemento de moralidad. Entonces algunas personas van a decir, no, es que yo me vine a la universidad porque es que yo pienso que debo ayudar al mundo, debo ayudar a la sociedad, entonces para eso tengo que formarme y tengo que formarme como un profesional para que desde un cierto campo de estudio yo pueda servir y yo pueda ayudar y yo pueda cambiar las condiciones de las personas. Y mucha gente empieza a estudiar derecho por eso, empieza como, no, es que yo quiero cambiar el mundo, es que yo quiero apoyar la justicia, quiero luchar por las desigualdades y bueno, eso está muy bien. Entonces, esas razones que nos llevan a tomar las decisiones son las que podemos y son las que pertenecen a una cierta dimensión moral. Entonces, a eso nos referimos cuando decimos que el ser humano es estructuralmente moral. Porque como su vida consiste en tomar decisiones, pues cada decisión que tome está en la capacidad de revisar esas razones que lo llevaron a tomar esa decisión y así cuestionarse sobre si fue correcto o no lo fue. Obviamente esto exige una problematización, una creación de un marco de lo que está bien y de lo que está mal, pero precisamente eso es la moral. Es ese marco en el cual uno se mueve para tomar las decisiones y para saber si las razones que me están llevando a tomar la decisión son correctas o no. En ese sentido, como la persona humana es estructuralmente moral, eso implica que el derecho, como es un producto humano, también tiene una estructura moral. Pero entonces, aquí hay que revisar diferentes cuestiones. Cuando hablamos de que la persona humana es estructuralmente moral, hay que hablar primero de las dos dimensiones de la ética. Entonces está la idea de ética privada, la idea de ética pública. Precisamente en ese tema de la ética es donde se enmarca toda la cuestión pues, de sus casos. Entonces, cuando hablamos de ética privada, hacemos referencia, bueno, en este trabajo, como en esta tensión entre la ética privada y la ética pública, porque son esferas. Entonces, la ética privada tiene que ver con esta voluntad de tener una vida buena, de buscar la perfección individual. Y la ética pública se va a todo lo que tiene que ver con el bienestar individual. Y la ética pública es la voluntad más bien política de buscar la justicia, la igualdad, la equidad, de buscar el bienestar colectivo. Y aquí viene ese gran artículo de la Constitución que dice como el bienestar colectivo siempre va por encima del individual, y bueno, hace referencia a todo eso y precisamente como a
a cuál es el lugar, porque es que eso es lo que les decía ahorita, como que el hecho de que en la Constitución colombiana se reconozca que el bienestar colectivo, que el bien colectivo es más importante que el individual, pues precisamente nos da cuenta de que es una sociedad en la cual se busca la pluralidad. Y precisamente uno de los elementos de la ética pública es permitir que las personas puedan alcanzar y puedan trabajar en pro de su ética privada. Entonces, si alguien piensa que ese momento perfecto de su vida es aquel en el que, no sé, deja de pecar, pongámoslo así, deja de pecar, y sigue todos los mandamientos y sigue todas las normas religiosas del cristianismo, pues la ética pública debería encargarse de permitir que esa persona lo haga siempre y cuando no afecte el bienestar colectivo. Entonces, siempre colocando el bienestar colectivo por encima del bienestar individual. ¿Y qué sucede? Que el bienestar colectivo se compone por esos bienestares individuales. Entonces, la ética pública tiene como propósito que las personas puedan cumplir con sus propias metas, con sus propios fines, porque así el bienestar colectivo va a ser mayor en el sentido en que las personas van a estar contentas, las personas van a sentirse satisfechas y no van a estar en la necesidad de afectar, por así decirlo, de luchar por su propia ética, porque eso es lo que termina sucediendo. Cuando vemos lo que pasa con una ética pública que es restrictiva, como es el caso de esos estados confesionales, por ejemplo los islámicos o por ejemplo el Estado Vaticano, cosas por el estilo, en los cuales lo que ha sucedido es que al derecho se ha incorporado el pensamiento moral o el pensamiento religioso, pues entonces se le están cercenando una cantidad de derechos a personas que no comparten ese ideal. Entonces, por eso es que nuestros estados tienden hacia permitir muchas libertades y asegurarse de que, si bien, por ejemplo, en el caso del aborto, o sea, si ustedes no están de acuerdo con el aborto y ustedes como mujeres nunca se harían un aborto, pues eso está muy bien. Pero ya que ustedes quieran imponer eso en otras personas, ahí es donde el Estado interfiere y dice no, o bueno, donde pues, debería interferir y decir, no, mira, o sea, es que en realidad eh, cada persona tiene el derecho de vivir su vida como le plazca. Entonces, que la forma y la moralidad de esa persona no sea la misma tuya, no significa que sea malo y tú te puedes quedar con tu ética privada. Esa persona también tiene su ética privada. Lo que no puede pasar en el Estado es que la ética pública, es decir, ese conjunto de valores hacia los cuales propende el ordenamiento jurídico y también pues, la estructura política, solamente retome una ética privada en concreto y termine limitando el resto de las éticas privadas. Entonces, en ese sentido, por eso hablamos también de que el derecho es estructuralmente moral, porque ¿hacia qué apunta la lectura? Hacia el hecho de que todo ordenamiento jurídico va a tomar postura respecto sobre lo que compone la justicia y lo bueno. ¿Sí? Piensen en el derecho penal. ¿Por qué el homicidio es un delito en absolutamente todos los ordenamientos jurídicos existentes? Porque precisamente se piensa que la vida va por encima de cualquier otra cosa y se cree que la vida es lo más importante. Y eso es un juicio de valor, porque es determinar qué es lo que más vale dentro de nuestro pensamiento. Entonces, como el derecho es un producto humano, el derecho no puede escapar esta dimensión moral y esta dimensión valorativa de los hechos en los que se ubica. Y por eso siempre hablamos bastante de la dimensión axiológica del derecho, pero lo verdaderamente difícil detrás de toda esta cuestión es saber cómo, bueno, pero ¿qué es lo que compone estos valores? Y una gran pregunta, pues yo no sé si ustedes saben esto, pero por ejemplo, si ustedes van a la Constitución, cuando les hacen la separación de poderes, les dicen que la rama judicial está encargada de impartir justicia. Y pues uno dice como, bueno, pero ¿qué es lo que significa? O sea, what the fuck. Como que, ¿cómo así que impartir justicia? Si el concepto de justicia es algo supremamente difícil de definir y es un valor que se pretende universal, pero pues que no lo es. Lo que sucede con la justicia es eso, que los jueces imparten justicia, pero la justicia que el ordenamiento jurídico entiende. Entonces, cuando ustedes analizan sentencias de la Corte, pues, ¿qué les va a decir? O sea, qué es lo que el ordenamiento jurídico va a entender por justicia? Pues por justicia va a entender nada más y nada menos que el principio de legalidad. Entonces, lo que hace el juez es aplicar el derecho porque eso para el derecho es lo justo. Y eso es lo que pasa. Y por eso muchas veces
no me acuerdo que a mí en mi entrevista a la universidad, como que el que me entrevistó me preguntó como, ¿por qué quieres estudiar Derecho? Yo le dije como, mira, pues francamente es porque me parece que de las humanidades es el que más campo tiene y más posibilidad tiene uno de moverse en el campo laboral. Como que un abogado ni tanto lado, y la verdad un abogado no siempre trabaja en temas jurídicos y eso me parece chévere. Él me dijo, bueno, listo, porque es que lo que pasa es que muchas personas entran aquí pensando que van a hacer bien y que van a cambiar el mundo y pues realmente es que mediante uno va viendo las cosas, como que la única corte que apoya a alguien es la Corte Constitucional, porque el resto es bastante complicado. Entonces, de lo que nos damos cuenta es que también es perfectamente posible hacer análisis de la moralidad del derecho. Y en ese sentido también nos damos cuenta de que pues, es importante distinguir la moral del derecho, pero también mostrar que hay puntos en los cuales se intersectan y hay puntos en los cuales hay un trabajo de por medio. Entonces, esas son las dos tesis que admite el autor para poder seguir hablando como de cuáles son esos elementos del derecho y cuáles son esos elementos, cuál es la relación que existe entre el derecho y la moral. Entonces, lo que propone ahora este tema, es ver cuáles son los modelos según los cuales o los modelos se han entendido. Entonces, el primer modelo es el de la conclusión, en el cual resulta que la moral va a terminar devorando al derecho y metiéndolo como un elemento de sí. Entonces, lo que pasa es que el derecho se convierte como un elemento de la moral y lo que termina haciendo es que lo que dice el derecho es lo que dice una moral en concreto. Entonces, lo que les decía antes, podemos entenderlo en términos de éticas privadas y de ética pública. Entonces, la ética pública, que es la que es súper importante, como que, ¿en dónde encontramos la ética pública? En el derecho. Porque el derecho es el encargado de establecer esas pautas de comportamiento que se ven como beneficiosas y como útiles en sociedad. Entonces, cuando decimos que hay una confusión entre la moral y el derecho, y lo que hace la moral es instrumentalizar el derecho y convertirlo en una extensión de ella, estamos diciendo que hay una ética privada que se convierte en ética pública. ¿Sí? Y eso es propio, como dice la lectura, a estados fundamentalistas, estados integristas, religiosos y confesionales. También hay algunos modelos naturalistas que hacen algo similar, pero pues nos quedamos con el tema de los... el más fácil de verlo pues es precisamente con los estados islámicos. Entonces para ellos, dentro del derecho, está la obligación de que las mujeres hagan uso de los burkas cuando van a salir a la calle porque por razón religiosa se piensa que las mujeres no deberían ser expuestas a la calle, en la calle, o bueno, no deberían andar expuestas en la calle. Entonces, ¿eso qué es? Eso es una ética privada, que es la ética islámica, que se ve integrada, que se convierte en la ética pública y termina haciendo una confusión. El segundo modelo es una separación tajante entre la moral y lo jurídico. Entonces, para estos autores, lo que sucede es esto. Hay una separación que es infranqueable. O sea, hay muchas fronteras y no se puede pasar. Entonces, para ellos, cuando queremos hacer esto, pues resulta que nos enfrentamos a esto. El derecho no puede entrar a la moral y la moral no entra al derecho. Entonces lo separan tajantemente diciendo como una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Y esto es propio a autores positivistas como lo es Kelsen, que para ellos esto es producto más que todo de un relativismo moral, o sea, es decir, como no existe un ordenamiento moral. Y es un punto muy importante, porque es que cuando nosotros nos disponemos a analizar cuál es la relación entre la moral y lo jurídico, pues es complicado porque como no existe un ordenamiento positivo moral, como no existe un libro en el cual se digan estos son las normas morales, pues entonces dificulta mucho esta idea de que puedan existir relaciones entre lo jurídico y lo moral, porque si no podemos determinar qué es lo moral, pues entonces no sabemos si se integra lo jurídico o no. Esto es una especie de relativismo moral para que, según Kelsen, impide que existan relaciones entre el derecho y la moral. Pero además,
sucede con Kelsen también, que él entiende el derecho como una ciencia. Entonces busca una cierta objetividad y una mera descripción en lo que es el ordenamiento jurídico, y por eso no hay ningún interés en que existan relaciones entre la moral y el derecho. Esta es la perspectiva de la separación tajante. Y por último, la tercera perspectiva, que es la de distinciones y conexiones, que es precisamente la que integra la lectura, es en la cual, si bien hay que distinguirlos, o sea, si bien hay que decir la moral y el derecho son dos cosas distintas, para ellos sí hay relaciones entre ellos. Y esas relaciones se van a ver, pues, evidentemente en la producción de la normatividad. Entonces resulta que van a haber normas que integran lo jurídico y que en realidad eran sociales, pero también normas que son jurídicas y que pueden integrar lo moral y que pueden llegar a ser parte del ordenamiento moral. Entonces, cuando ponemos los ejemplos aquí, podemos decir lo siguiente. Normas morales que hayan sido integradas al ordenamiento jurídico puede ser conceptos como el de buena fe, conceptos como el de lealtad. Esa clase de principios han sido ingresados al ordenamiento jurídico con el propósito de que se vuelvan de obligatorio cumplimiento. Entonces, si ustedes van al Código Civil, ustedes van a encontrar una serie de artículos que dicen como no, es que debe comportarse como un buen padre de familia. O, por ejemplo, en procesal, ustedes revisan los primeros artículos del Código General del Proceso y lo que encuentran es que uno de los principios del derecho procesal es la lealtad procesal, y en ese sentido las partes deben ser honestas en lo que tienen, deben ser honestas en el juicio, entonces evitar las trampas, evitar las manipulaciones, etc. Entonces, se ha hecho ese tránsito de lo moral hacia lo jurídico. Pero también hay momentos en que lo jurídico puede llegar a lo moral. Y eso puede ser, por ejemplo, cuando se impone la obligación de, no sé, de tolerancia. Cuando una moral que sea intolerante es sancionada, ¿sí? Por ejemplo, cuando se crean o se tipifican esos delitos como como el feminicidio, cuando se tipifican delitos como las lesiones, o cuando se crean esos agravantes, por ejemplo, de si los crímenes de odio. Todo esto es la transición, muestra la conexión entre la moral y el derecho, diciendo como eso está mal y por eso creamos un tipo penal que hace que agrave la situación, que agrave la pena, si el motivo detrás del delito fue, no sé, herir a alguien por su condición de raza, orientación sexual, género o lo que sea. Entonces, son los tres modelos que nos proponen y que precisamente para ellos, bueno, para los autores del libro, son los más, se van a llevar de distinguir entre el orden jurídico y el orden moral, pero también reconocer que existe una serie de conexiones entre el uno y el otro. Entonces, este último modelo es producto de la ilustración y es producto de la tendencia occidental hacia la tolerancia y hacia la pluralidad. Entonces, lo que busca mostrar esta distinción es que si bien la moral y el derecho son distintas, el derecho debe permitir que las personas cumplan con su ética privada. Entonces, la ética pública debe ser una ética de tolerancia y una ética permisiva que logre que las personas que tengan perspectivas y posturas diferentes de lo que es una buena vida, de lo que es una vida correcta, pues puedan ejercerla y puedan cumplirla. Entonces, después de esto, lo que nos propone es hablar un poquito más en profundidad en que la moral y el derecho son formas de comportamiento humano. Y aquí nos habla un poquito de las decisiones y las conexiones. Entonces, lo que pasa es que la moral siempre hace referencia a un conjunto de valores, principios, deberes y obligaciones que sirven para la conducta humana. Entonces, este primer dibujo que hicimos, en el cual mostramos los distintos órdenes, pues entonces no podemos entenderlo de esa manera como tan indiscreta, como tan indirecta, y es importante que veamos que hay relaciones entre todos ellos. Entonces, que si bien son órdenes distintos y que hay que saber distinguirlos y que hay que decir son diferentes, lo cierto es que están en la capacidad de influirse los unos con los otros. Y en ese orden de ideas,
lo que mostramos es que tanto la moral como el derecho, específicamente esos dos, pero igual la religión y la sociedad, son formas de comportamiento humano. ¿En qué sentido? En el sentido de que estos diferentes órdenes, como les decía en un principio, lo que hacen es proporcionar razones al ser humano para comportarse de una determinada manera. Entonces, no sé, podemos imaginarnos un, un experimento de pensamiento. Entonces, digamos que tenemos aquí a María Paula. Y entonces María Paula se tiene que enfrentar ante una decisión. ¿Sí? Digamos que María Paula está un día en la universidad lo más de tranquila y resulta que se encuentra un iPad. Ella se encuentra un iPad y es el iPad que ella siempre ha querido, es el iPad Air, séptima generación, o sea, lo último en guaraches. Y entonces María Paula ve el iPad y dice, fue pucha, es el iPad que siempre he querido, que toda mi vida he deseado. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo funcionan los órdenes normativos y en qué sentido todos son formas de comportamiento humano? María Paula está en la capacidad de llevarse el iPad. No hay nadie, la universidad está sola y realmente como que si se lo lleva, no, nadie se va a dar cuenta. Pongamos eso y entonces aquí es donde van a entrar los 4 diferentes órdenes a decirle qué hacer. Entonces, si yo reviso, por ejemplo, el orden jurídico, ¿qué le diría a María Paula? Le diría, ve, María Paula, no te puedes llevar ese iPad. No te lo puedes llevar, porque si te lo llevas, estás cometiendo hurto. Y si cometes hurto, pues te mandamos a la cárcel, simple, o te pagamos una multa o lo que sea. Entonces María Paula dice, uff, sí, es verdad, tiene razón. Pero digamos que María Paula es una gran cristiana. Y entonces le salta a su mente ese versículo en el que dice, no robarás. Ni siquiera sé si existe, pero y se dice, no, tampoco, como que este orden tampoco me da la razón para robar. Como que de verdad eso está mal, a Dios no le gusta esto, actuaría de una muy mala manera si yo me llevo este iPad. El orden social le dice a María Paula, digamos que vivimos en una sociedad así que no le importa. Y el orden social le dice, ah, parce, pero pues si no hay nadie, ¿qué importa? O sea, al final del día, ¿qué más da si no te lo llevas? Si te lo llevas, pues nadie se va a dar cuenta, nadie te va a ver, como que lo puedes resetear y listo, sale. Estos 3 órdenes, el social, el religioso y el moral, nos falta, porque son 4, nos falta uno. El jurídico, moral, religioso. Bueno, básicamente lo mismo. Y finalmente el último, el moral, pues le va a decir a María Paula como, mira, o sea, es que eso sí está como mal, ¿viste? Definitivamente llevarse una iPad que no es tuyo está mal, pero además pues tampoco lo dejes ahí tirado, porque ese es el orden moral, pues porque está ahí tirado, pues no seas chimba, María Paula, como que realmente, ¿por qué no intentas, se lo llevas a objetos perdidos y pues que se consiguen al dueño? Además seguramente con Find My iPhone lo encuentran, entonces como que pues quién sabe, qué tal que ahí estén sus notas de todo el semestre y tenga finales, o sea, no, como que estaría muy mal. Entonces, esos 4 órdenes que hicieron, proporcionar razones. Y en ese sentido, hay un constante contacto entre ellos, porque de lo que nos damos cuenta es que la mayoría de los órdenes compartían una misma postura, que es no te lleves el iPad porque está mal. ¿Por qué está mal? Ah, por diferentes razones. Por el derecho está mal porque te pueden imponer una multa, pero también está mal porque el derecho está fundamentado en una perspectiva moral, que es más bien la cristiana, en la cual robar cosas está mal y es importante reconocer la propiedad privada de las demás personas. Está el orden moral que María Paula ha ido construyendo mediante ha pasado el tiempo y se ha ido dando cuenta de que la verdad a ella hace 5 años le robaron un iPad y le pareció muy chimbo que no se lo devolviera. Entonces yo dije como, uff, no, o sea, yo no quiero que eso le pase a nadie jamás en su vida y menos en finales. Y hay un orden religioso que es producto de toda una tradición que le está diciendo a partir de un libro sagrado que le dice, está mal porque eso no le agrada a Dios. Y el orden social, que son todas estas normas de conducta que definitivamente también le dirían, eso está mal porque pues vos no sabes si la persona necesita ese iPad, vos no sabes las condiciones en que la persona puede que sea el iPad, no sé, del hijo de Sarmiento Angulo y quizás no le importe realmente perder un iPad, pero que tal que sea el hijo de una persona que no tiene tantos recursos. ¿Sí? Entonces,
estos diferentes órdenes normativos lo que hacen es dar razones hacia nuestras acciones. Y esto obviamente el ejemplo de país es muy bobo, pero pues es bastante simple y como que muestra que en realidad es muy importante. Pero también nos dimos cuenta de que es perfectamente posible que unos órdenes choquen con los otros. Y mientras que el derecho te dice está bien, pues puede que la religión te diga está mal. Entonces, como por ejemplo en el caso del aborto. Puede que una mujer necesita abortar y el derecho se lo permite en estas tres causales que ustedes ya deben conocer por civil personas, pero también, digamos, esta persona es religiosa, entonces la persona religiosa va a decir, no, yo no voy a abortar, porque a pesar de que este niño va a tener una malformación, pues es mi obligación como madre, según lo que me ha dicho la Biblia, pues yo tener que darlo a luz. Entonces, estos dos órdenes están chocando, porque mientras que el orden jurídico se lo permite, el orden religioso no se lo permite. Entonces, estos choques son supremamente importantes. Y lo que sucede es que no es coincidencia que los avances en reconocimiento de derechos, garantías y libertades haya sido producto de la exclusión de esos contenidos religiosos morales en las normas jurídicas. Entonces, pues la gran pregunta persiste, como de, bueno, pero entonces, no, claro, o sea, es un proceso, ¿no? Como que eso todavía no es precisamente exacto, pero lo que sí nos damos cuenta es que definitivamente entre la moral, las normas jurídicas están siendo secularizadas y las razones que contribuyen a que se tome una decisión u otra o a que una norma se cree o no son más bien de orden racional y no de orden religioso, místico, tradicional, etc. Entonces, definitivamente es imposible resolver esas tensiones, pero pues esas tensiones son muy importantes. Aquí ya se me sale lo filósofo, pero realmente pues, la tensión entre esas cosas es lo que permite que sigamos avanzando. Entonces, pues es muy importante. Después de todo esto, el texto procede a hacer las distinciones entre el derecho y la moral, diciendo que cuáles son esas instancias, propone 5 cosas en las cuales el derecho y la moral son cosas distintas. Entonces propone 5. Uno, primero es que el objeto es distinto, el fin es distinto, la autonomía, heteronomía es distinto, heteronomía, cumplimiento y organización e institucionalización. Entonces, ¿en qué se diferencian, o sea, en qué se distinguen el derecho y la moral? Pues algunos proponen que se distinguen del objeto cuando te dicen como no, es que la moral se refiere a lo interno, y el derecho a lo externo. Entonces, el derecho se encarga de cuestiones externas porque no es relevante que uno esté de acuerdo con una norma para cumplirla. Es perfectamente posible cumplirla porque uno está obligado, como por ejemplo el caso de los impuestos. Entonces, el objeto del derecho es más bien externo, de que se realice una cierta acción, mientras que el de la moral es más bien interno, buscando que las personas se comporten de una determinada manera porque creen que esa es la manera correcta de comportarse, no porque estén obligados a comportarse de esa forma, no porque haya una sanción aparte que los obligue a comportarse de una determinada manera. Sin embargo, hay personas que no están de acuerdo con esto porque te dicen como, pues en realidad si vos te fijas en el derecho, cuando se incluyen términos como el de la buena fe, como el del buen padre de familia, pues a lo que apunta también es a ese fuero interno del ser humano en el cual también hay que esperar que se comporte de una determinada manera y que incluya y que se apropie de esa dimensión propia de esos elementos morales del derecho. Hay otros que los distinguen a partir del fin, diciendo que la moral persigue fines que son más bien individuales y el derecho persigue fines que son más bien colectivos. Pero eso también se pone en cuestión, porque resulta que si bien la moral busca más que todo como el bienestar de la persona que cree o que tiene la creencia moral, el derecho también tiene unos ciertos parámetros que permite que las personas logren y alcancen el bienestar individual. Entonces esas distinciones pues son igual de importantes porque permiten decir como, bueno, al final del día no es que el derecho sea exclusivamente buscando fines colectivos, sino que también busca fines individuales. Y la moral también puede incorporar criterios colectivos como el de, no es que hay que hacer el bien a todo el mundo o es que hay que ser una persona generosa con todo el mundo. Otra distinción que proponen es el tema de la autonomía y la heteronomía, diciendo el derecho, la moral es autónoma, el derecho
es heterónomo. Es decir, en tanto que órdenes, como cada persona tiene su propia moralidad, porque recuerden que esa es la distinción entre ética y moral. La ética es algo colectivo, es algo que compartimos, es una moral compartida, mientras que la moral son esos valores y esa forma de realizar juicios que es propia e individual. Entonces, para algunos la moral es netamente autónoma, diciendo como no, es que la moral depende de mí y de nadie más. Y hay personas también que dicen que el derecho es heterónomo en el sentido de que lo que compone o la forma en que actúa el derecho es a través y viene de una voluntad exterior. Entonces, eso significa que cuando vemos cómo se forman las normas jurídicas, pues hay una voluntad externa al derecho, porque el derecho es una ficción, o sea, el derecho no existe propiamente. Entonces, en tanto el derecho no existe, pues no podemos decir que él mismo crea sus normas, porque en realidad son personas que intervienen para que se produzcan esas normas. En el caso de la moral dicen que es todo lo contrario, que la moral ella misma se da sus razones, ella misma se da sus motivos, ella misma opina de sí y es ella misma la encargada de dar las razones a la persona para actuar. Entonces, a partir de las experiencias, a partir de las creencias, se va conformando una moral propia de lo que está bien y de lo que está mal. Pero definitivamente lo que es cierto es que la moral también tiene un componente social, es decir, que no es netamente autónoma, porque también es importante reconocer la forma en que la sociedad, o sea, las normas sociales terminan influyendo en lo que nosotros consideramos normas morales. Entonces, por ejemplo, a mí, o sea, yo, Juan Carlos Campo, a mí me parece una patanada entrar a un ascensor y no saludar. Me parece de quinta. Pero hay gente que no. Entonces, si bien esta norma moral que yo tengo de saludar a las personas cuando entran en un ascensor es producto de la sociedad, pues hay gente que ha dicho como no, pues a mí no me importa y no saludo. Entonces, por más de que a mí me parece una patanada, a la otra persona no le parece una patanada y el derecho no le interesa eso, porque pues le vale culo. Entonces, esas distinciones pues son importantes porque si bien, porque la moral no es netamente autónoma, pero tampoco es dependiente full de la sociedad, porque hay personas que pueden ir perfectamente en contra de la moral de la sociedad y el derecho en ese sentido también tiene un cierto grado de autonomía, porque recuerden que el derecho tiene una lógica interna, o sea, el derecho como un sistema tiene un sistema propio, tiene una forma de funcionar propia, en ese sentido pues tiene un cierto como degree, un cierto grado de autonomía que le permite darse una serie de normas, así sean momentáneas, así sean pasajeras, y también que permiten que la interpretación del derecho sea hecha a partir de lo que el mismo derecho ha dispuesto. La distinción por el cumplimiento. Entonces, mientras que en la moral se supone que existe la dimensión interna, como sucedía con el objeto, en el derecho es netamente externo, o sea, entonces, para cumplir una norma en el derecho bastaría aparentemente con realizar el acto y con la moral habría que, es más, es posible que uno, dentro de la moral, uno puede seguir sus propias posturas sin mostrarlo. Entonces, el cumplimiento de la moral, el cumplimiento de las normas morales, se diferencia mucho del cumplimiento de las normas jurídicas en ese sentido, porque en las normas morales es importante tener lo propio y creer que uno está actuando bien, mientras que en el derecho no. Entonces, eso también se pone en duda, porque, por ejemplo, en contratos y en general en privado existe esta idea de la autonomía y la libertad de las partes, pero también existe esta idea de la honestidad o de la buena fe negocial. Entonces, se supone que las personas cuando hacen un negocio con ustedes deben ser honestas y deben dar buena fe, o sea, deben actuar de buena fe. Y en ese sentido, no deben ocultarles, por ejemplo, si yo les voy a vender una casa, yo no les puedo vender una casa que tiene, eh, no sé, que está llena de termitas. Entonces está llena de termitas y cualquier día se cae esa casa y yo no se las puedo vender porque ustedes están en la capacidad de saber esas cosas. Pues entonces lo que pasa con eso es que desde una perspectiva netamente jurídica, eso da para sanciones. Entonces, si a ustedes les venden una casa llena de termitas y no les avisaron, pues ustedes pueden exigir que les devuelvan la plata. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que es que cuando la gente actúa de mala fe en el derecho, eso es todo un concepto. Y eso implica que el cumplimiento de las normas jurídicas no basta con que se haga simplemente aparentemente, porque claro, existe la autonomía negocial, existe la autonomía de la voluntad de las partes, pero eso no significa que puedan comportarse como se les dé la gana,
siempre que lo cumplan, ¿sí? Entonces, el derecho no solamente es cuestión de fines, sino que también los medios y las formas en que se llega al fin también son cuestionadas. Y por eso esta tesis también flaquea un poco, porque no es suficiente. Y finalmente, el tema de la organización e institucionalización de la moral del derecho. Pues sucede precisamente lo mismo que sucedía con la sociedad, que especialmente en el tema de las sanciones, cuando uno piensa en sanciones morales, pues ¿cuáles pueden ser? Sanciones morales vendrían siendo como que uno se sienta mal, ¿sí? El guayabo moral. Y lo que pasa con la moral es que no hay un orden institucionalizado o positivizado. Entonces, lo que decía de un principio, yo no puedo ir a un libro y ver qué está bien y qué está mal desde una perspectiva moral. En algunos casos sí, como en la religión, pero pues incluso ahí hay mucho debate al respecto. Mientras que en el derecho sí hay un orden institucionalizado y positivizado. Y de hecho es como una de sus características esenciales, como ya lo sabemos. Entonces, esa diferencia sí es muy importante y sí es muy evidente. Pero también en el tema de la promulgación, es decir, la forma en que se producen y la forma en que se dan a conocer las normas morales y las normas jurídicas es muy distintos. Porque las normas morales no se sabe muy bien, es más bien pocas las veces que uno dice, yo me doy esta norma moral. O sea, yo no recuerdo la vez que yo dije, de ahora en adelante voy a saludar siempre que me monte en un ascensor. Claro, uno puede decir como, no, es que mi mamá me lo dijo, mi papá me lo dijo, pero claro, ¿quién se lo dijo a ellos? Y esas normas no tienen un origen claro, un origen conciso, mientras que las normas jurídicas por naturaleza deben tenerlo. O sea, yo tengo que saber cuándo se produjo la norma jurídica para que me la puedan aplicar. Y ese es todo el tema del principio de legalidad. ¿Alguna pregunta hasta acá? De todo lo que hemos visto. ¿O todo claro? Entonces, está todo el tema del derecho como organización, el tema de las conexiones entre la moral y el derecho. Entonces, lo que nos propone finalmente, para terminar el tema de la moral, son esas intersecciones, esos puntos en los cuales la moral y el derecho se intersectan. Entonces, moral y derecho. Entonces, como ya habíamos visto, la postura de los autores es que efectivamente hay unos ciertos puntos en los cuales el derecho y la moral se tocan. Y es en ese punto en los cuales hay una serie de similitudes y en los cuales existen esas conexiones entre lo que es jurídico y lo que es moral. Entonces, proponen 4. El primero viene siendo que viene siendo la creación de las normas la creación e interpretación de las normas jurídicas. Cuando nosotros analizamos cómo se producen y cómo se crean y cómo se interpretan las normas jurídicas, encontramos la dimensión moral. Porque para crearlas siempre van a haber grupos, como por ejemplo los de lobbying, que llevan a que se creen normas jurídicas. Ese es el caso colombiano, especialmente con todo el tema de los impuestos y por ejemplo el tema de ¿cómo se llama esto? De la reforma tributaria. Pues nos damos cuenta de que esta moral utilitarista de la élite colombiana ha llevado a que se creen normas que ponen la carga prestacional y la carga tributaria principalmente en la clase media. Entonces, en ese sentido, vemos que está la dimensión moral en la creación de las normas. Pero también cuando el juez debe interpretar la norma, vemos casos como, no sé si vieron esto, pero como el del juez en Cartagena que se negó a casar a 2 mujeres porque decía que él no estaba de acuerdo con eso por su religión. Entonces, la interpretación de la norma jurídica se puede hacer, por ejemplo, en esos casos, está mal hecho en el caso del juez, pero también la interpretación se puede ver en el caso de la Corte Constitucional, que hizo sus malabares hermenéuticos para que se reconociera que las parejas homosexuales podían casarse. ¿Y eso por qué lo hizo? No porque la norma dijese explícitamente que era posible, sino porque dentro de su argumentación para interpretar la norma dijo, es que
la Constitución nunca puede entenderse y nunca puede interpretarse de tal forma que se le quiten derechos a otras personas. Eso no tiene sentido. Entonces, esta norma debe interpretarse como que admite las uniones de personas homosexuales. Entonces, la interpretación de las normas jurídicas también incorpora un elemento moral, porque es que resulta que si uno revisa sentencias previas a la C577 del 2011, que es la que permite el matrimonio homosexual en Colombia, en sentencias previas habían hecho el análisis de la misma normatividad y habían llegado a conclusiones completamente distintas. Entonces, lo que cambió fue precisamente los argumentos que alimentaron la interpretación. En ese sentido, hubo muchos argumentos morales que fueron utilizados en la interpretación de esa sentencia que permite la creación de, pues bueno, que permite el matrimonio homosexual. El derecho como opción moral es lo que les decía previamente. Es esta idea de que la mera existencia del derecho tiene consecuencias y repercusiones morales. Entonces, hay gente que dentro de su moralidad incorpora la importancia de cumplir con el derecho y de actuar conforme al derecho, porque de actuar en contra del derecho no estaría siendo una persona moral. Pero también, de un momentico. Ya. Entonces, ahí se hacen unas referencias a dos autores, a Hart y a Fuller, que entienden dos cosas supremamente importantes. Hart habla de un contenido mínimo de derecho. Y eso les puede servir como argumento para su trabajo. Fuller, la moral interna del derecho. Entonces, me voy a extender un poquito en este tema para... Resulta que Hart dice, el derecho debe tener un contenido mínimo de derecho natural. Y eso significa que hay una serie de normas que deben ser incluidas dentro del derecho para que se pueda hablar de un buen ordenamiento jurídico. Entonces, según Hart, ese contenido mínimo de derecho natural son normas que incluyan no matar, el reconocimiento de la propiedad privada, las sanciones y sistema de abstenciones y concesiones mutuas. Entonces, estos son como los 4 elementos del derecho que el derecho siempre debe incorporar. Ese es el contenido mínimo, lo básico. Obviamente puede contener más, pero eso es lo mínimo. Entonces, el derecho como opción moral hace referencia a esta idea de que es posible entenderle y asignarle un contenido moral al derecho como algo necesario, como algo importante, como algo fundamental en el buen funcionamiento del ordenamiento jurídico. Porque a lo que apunta Hart con esos 4 elementos que debe tener el ordenamiento jurídico es que si no los tiene, va a ser un ordenamiento que va a ser injusto. Porque ¿cómo es posible que exista un ordenamiento que no prescriba la obligación de no matar o la prohibición de matar? Bien. Fuller, que desarrolla la idea moral interna del derecho, a lo que hace referencia con esto es a que el derecho se comporta de una cierta forma como un ser humano. Entonces el derecho tiene una dimensión moral interna que puede que no se exteriorice directamente a través de las normas, pero que igual debe seguirse. Y esto hace referencia a que hay unos ciertos principios morales implícitos al concepto de derecho que impide que el derecho tenga resultados injustos. Porque, según Fuller, no tiene ningún sentido tener un ordenamiento jurídico que permita decisiones injustas. Entonces, por eso dice que que el derecho debe ser general, debe haber promulgación, no debe haber leyes retroactivas, es decir, que apliquen las circunstancias que ya hayan sucedido. Las leyes deben ser claras, no debe haber contradicción, no requieran lo imposible y que el derecho sea estable y que haya congruencia entre la acción oficial y la ley declarada.
Entonces, para Fuller, esos elementos son exigidos por el derecho. Entonces, el derecho debe comportarse así para respetar su moralidad interna y para reconocer esos elementos que son necesarios para que el derecho actúe de manera correcta y para que tome decisiones que no sean como injustas y que no vayan en contra de, pues, la moral en general. Entonces, hace referencia a que el derecho debe ser general, porque si el derecho es demasiado particular, pues va a excluir demasiadas posibilidades. El derecho debe tener leyes que sean promulgadas de manera clara, es decir, que las personas puedan tener conocimiento de que ha sido promulgada una ley, de que existe una ley, no como que un día te digan, no, es que existe este delito, pero nadie sabía, eso no puede ser posible. No debe haber leyes retroactivas, es decir, leyes que apliquen hacia atrás, pero eso sí existe, especialmente en penal. Las leyes deben ser claras, no deben contradecirse entre ellas y no deben requerir lo imposible. O sea, a ustedes la ley no les puede exigir que les traigan el pelo de un unicornio porque no existe. También exige que el derecho sea estable a través del tiempo, es decir, que no cambie tanto y que exista un cierto contenido transversal y que permita que las personas actúen de una manera adecuada. Y debe haber una congruencia entre la acción oficial y la ley declarada, que en el caso colombiano pues no funciona, porque eso significa que la administración debe comportarse conforme a la ley y como ya hemos visto, pues no muy bien el caso. Otros espacios en los cuales vemos que hay una intersectación entre el contenido moral y el contenido jurídico es cuando vemos que hay unas referencias explícitas a la moral o a sus conceptos. Entonces, lo que les decía ahorita, como el tema de la buena fe, el tema del buen padre de familia, vemos que el derecho sí hace referencia constantemente a moralizar las relaciones jurídicas. Entonces, por ejemplo, cuando se dice que los padres les deben alimentos a los hijos, o cuando existen estas cosas como el abandono de ancianos, lo que sucede es que hay una moralización de las relaciones jurídicas porque las personas no deberían comportarse así, no deberían abandonar a sus hijos, no deberían abandonar a sus abuelos. Entonces hay esta moralización de las relaciones jurídicas porque pues tener padres, uno sostiene relaciones jurídicas con los padres. Y finalmente la labor de calificación moral del derecho. Entonces, hace referencia a que es posible analizar el derecho en un sentido moral, es decir, como que es posible yo decir, no, es que esta decisión del derecho está bien o esta decisión del derecho está mal. No es perfectamente posible y muestra que hay momentos en los cuales se intersecta la moral y el derecho. Unas intersecciones entre moral y derecho. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Y finalmente, la lectura termina con el tema de la ética pública y la ética privada. Yo ya lo habíamos mencionado, entonces la verdad no voy a profundizar mucho en el tema, pero hay que entenderla, como ya lo habíamos dicho, es esta idea de que la ética pública es esta que propende hacia el bienestar general y la ética privada es la que propende hacia el bienestar particular. Entonces lo que busca es que la ética privada lo que busca es la autonomía o la independencia moral y una concepción propia, o sea, una concepción individual del bien y de la virtud, mientras que la ética pública lo que busca es más bien el bien común y permitir y favorecer la realización de la ética privada. Esto viene desde San Agustín y se va transformando pues de maneras diferentes. Entonces esto viene básicamente de San Agustín, que hace esta decisión de las Civitas Dei y las Civitas Diaboli. La idea de que existe una ciudad de Dios, Civitas Dei, Civitas Diaboli, y solamente en la ciudad del mal, en la ciudad diabólica, existe la necesidad de derecho. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces, como esta percepción de San Agustín ha existido desde, pues es tan antigua, lo que ha pasado es que esto se incorporó al derecho y se terminó entendiendo que lo que debía hacer el derecho era propender hacia esas Civitas Dei. Entonces, hacia esa sociedad, ese mundo en el cual el derecho
no es necesario, en el cual las personas se comportan conforme a la Biblia, conforme a la religión, y son personas buenos cristianos en un sentido muy general. Entonces, esta oposición se rompe con el protestantismo, con Martín Lutero, porque se empieza a intentar secularizar el derecho y se intenta excluir esa perspectiva de que el derecho debe ser coactivo, de que el derecho debe obligar a las personas a comportarse conforme a la Biblia, conforme a la moral cristiana. Eso todo se hace a partir de autores como Locke, Grocio, Tomasio, y bueno, la verdad se hace principalmente porque la cantidad de guerras religiosas que estaban sucediendo en el momento impedían la convivencia y pues todo era producto de la intolerancia. Entonces, con eso ya acabamos esta lección tercera. No sé si tienen preguntas, sugerencias, inquietudes. ¿Todo claro? Sí, pues ahí. ¿Cómo así? Porque ahí, No, pues digamos que obviamente lo trato de relacionar pues con lo de los otros textos, pues digamos que lo relaciono para lo del trabajo, pues sí, lo del taller. sí, claro. Entonces, pues digamos. Eh, ¿Qué pasa? Con el tema del trabajo, lo que yo les puedo recomendar principalmente es que retomen ese tema de la ética privada y la ética pública, ¿no? Como que retomen esos elementos, hacen referencia a cuáles son los argumentos que permiten el pluralismo religioso y cuáles son los argumentos que lo prohíben, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría básicamente si no hay un pluralismo religioso? Pues que precisamente pueden hacer referencia a ese pedazo del texto en el que hace esa distinción en el caso de San Agustín, por ejemplo, que habla de las chivitas de las chivitas diaboli, mmm, mostrar cuál ha sido el producto histórico de esa perspectiva en la cual el derecho debe encargarse y debe, por así decirlo, imponer una perspectiva moral y religiosa. Entonces, decir como ya se intentó esto antes, ya sucedía en los ordenamientos jurídicos anteriores y lo que nos damos cuenta es que llevó a tantísimas guerras que fue necesario un tratado como el de Westfalia que permitió que cesaran las guerras y que de ahí en adelante hacia lo que se propendió fue hacia la paz y fue hacia la tolerancia, hacia el pluralismo jurídico. Entonces, como el derecho se encarga precisamente de como consolidar una postura moral, si consolida una postura moral tan religiosa y tan marcada por la religión, pues va a terminar produciendo que muchas personas sean excluidas y van a terminar produciendo que muchas personas no puedan acceder o se vean sometidas a tratos inhumanos e injustos. Cuando ustedes, por ejemplo, este texto, el de Dworkin, es súper interesante, como el tema de la lectura moral del derecho. Este pedazo en el que precisamente habla como sobre la señora Sorensen, eh, muestra cuál es el lugar del análisis moral del derecho y lo relaciona mucho con el tema de la discrecionalidad del juez. Entonces, mostrándoles que es importante que el juez tenga un cierto nivel de discrecionalidad para que situaciones que requieran ser analizadas moralmente, como es el caso del trato inhumano. Sí, entonces el trato inhumano, el derecho no lo define concreta y perfectamente, sino que lo analiza desde una perspectiva moral y tiene que recurrir a argumentos morales, porque al fin y al cabo el derecho no puede entenderse como un ordenamiento que esté aislado, un orden que esté aislado de los órdenes morales, religiosos, sociales, sino que tiene que estar en constante diálogo con ellos. Entonces, lo que muestra esa lectura precisamente es eso, la importancia de que se establezca este diálogo entre el derecho y la moral, pero que se haga en un marco en el cual no se esté imponiendo, en el cual no se imponga una postura moral concreta. ¿Sí me entiendes, Andrea? Sí, ahora demasiado, o sea, como que todo cuadra, Sí, claro, porque por decirlo así. sí, porque ese es el punto, como que es importante hacer como marcar claramente cuáles son los efectos, o sea, qué pasa si el derecho adopta una postura tan religiosa, pues va a terminar produciendo que todo, todo se entienda desde una postura limitada, que es la religión,
Sí, como que eso está bien, sino como que crean en la religión y pues crean lo que quieran, la religión es sustento, es apoyo. Pero el derecho no puede llevarse, no puede quedarse solamente con una postura porque termina limitando a los demás. Y cuando se impone algo religioso, se imponen muchas otras cosas. ¿Sí? Entonces, no sé si María Paula o Juan Pablo quieren hacer algún comentario, qué han pensado, si quieren charlamos eso un ratico más al respecto, pues si quieren pensamos y ahí, no sé. No, pues yo creo que está claro. Ok. Lo que a mí me preocupa, espérame. Yo también, pues por mi parte, mientras María Paula vuelve, también me quedó muy claro. Eso es como mi primera clase, Ah, pero, bien. pero Está bien. claro, sino que sí, sí lo mismo que le pasó a Andrea, como que me cuesta con lo del trabajo relacionarlo un poquito porque me parece como diferente a lo que anterior habíamos visto de las otras dos lecciones, como Sí, claro. diferente de entender, ya no es como tan Abstracto. aplicativo, tan, o sea, es como más particular, por así decirlo. Ok, Entonces, pues como que en cuanto a los textos que tenemos que leer, estaba como un poquito perdida. ok. Todavía sigo un poquito perdida, pero ya estoy mejor. Bueno, me alegra eso. Em, bueno, siento que para eso les propongo esto. Para revisar como el caso, mm, básicamente les está pidiendo, si no estoy dando recuerdo, les está pidiendo que digan qué pasa si se prohíben las caricaturas de Mahoma y qué pasa si se permiten las caricaturas de Mahoma, ¿cierto? ¿No? Pues yo todavía no he llegado a las caricaturas de Mahoma, pero Ok. creo que eso fue lo que te dijo Catalina, ¿cierto? Andrea, sí, 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 fue la que me explicó eso. Ok. Em, bueno, pues entonces lo que pueden hacer es analizar mm, con esta tercera lección, con el tema de pues, la que les expliqué. Claramente es un poquito difícil entender cómo que analizarla, o bueno, intentar entender el caso a partir de, pues, por ejemplo, ese tema de reglas de trato social y con el tema moral. Pero entonces, yo les recomendaría lo siguiente. Primero, que hagan mucho énfasis en el tema de la ética pública y la ética privada, como de que verdaderamente se centren en eso. Pero también que intenten analizar mucho este tema de las conexiones entre la moral y el derecho. Decir cómo entre las conexiones y las distinciones entre el derecho y la moral. Porque entonces, cuando vamos a ver, cuando vimos en qué se diferencian y en qué se parecen la moral y el derecho, les está pidiendo que hagan algo similar. Porque como los órdenes religiosos son órdenes normativos también, y son órdenes morales a su vez, pues entonces preguntarse como, bueno, ¿cuándo debo distinguir el derecho de la moral y por qué es importante distinguirla? ¿Sí? Porque es importante que yo haga esa diferencia, porque cuando yo incorporo esa norma, una norma que permite o que prohíbe las caricaturas de Mahoma, que prohíbe la libertad religiosa, yo estoy haciendo esa confusión entre el derecho y la moral. Entonces, hacer referencia a ese tema, a los actos de interioridad, a los límites de lo jurídico, al criterio del fin, a la autonomía y a la distinción. Entonces, por ejemplo, como que un caso de una consecuencia aplicada con esto que podría ser sería decir, si nosotros hacemos eso, estamos sacrificando la cierta dimensión autónoma del derecho, ¿no? Como que decir, este apartado, el tercer apartado que nos habla de la autonomía de la autonomía de la moral y la heteronomía del derecho, nos decía que es, por así decirlo, una creencia popular o es, por así decirlo, como una creencia falsa, esta idea de que el derecho es dependiente de algo o de que el derecho es 100% dependiente de algo y que el derecho no tiene ningún grado de independencia. Entonces, precisamente, si bien el derecho procede de una voluntad exterior, lo que sí es cierto es que esta voluntad debe tener límites. Y cuando incorporamos una norma que termina impidiendo
la autonomía de la moral, porque eso es lo que sucede, o sea, si bien la moral es autónoma, cuando el derecho impone posturas, está limitando la autonomía de la moral. Entonces, mostrar esa relación es como qué es lo que pasa desde esas perspectivas, como en qué medida se cumple o no se cumple el fin del derecho, lo que sea que eso signifique, o el fin de la moral, si incorporamos una norma así. Porque creemos que el derecho persigue, entonces, por ejemplo, esta idea, como que el derecho persigue fines sociales, o sea, exclusivamente no, ya lo dijimos, ¿no? Como que el derecho no solamente persigue fines sociales, pero precisamente por eso, como el derecho persigue fines sociales y un fin social debería ser el tema de la tolerancia, pero también persigue fines individuales. Entonces, si incorporamos una norma así, estaríamos violentando ese hecho de que el derecho debe perseguir la tolerancia o que el derecho debe permitir que las personas cumplan o logren lo que ellos consideren justo y lo que ellos consideren buenos. ¿Me entienden? En el tema de las conexiones, como ver, analizar cuál sería la consecuencia, sí, porque ya dijimos, ¿no? Como que la mera existencia del derecho tiene consecuencias y repercusiones morales. ¿Qué consecuencias morales puede producir que el derecho incorpore una norma así? Y cuando analizamos la labor de la calificación moral del derecho, pues preguntamos como, bueno, ¿cómo, como que un derecho que haga esto puede ser un derecho justo? ¿Un derecho que no permita la libertad religiosa es un derecho justo? Esas cuestiones se las pueden ir preguntando, entonces ahí es donde pueden ir incorporando aspectos de la lectura. Obviamente el tema de las reglas del trato social es un poquito más complejo incorporarlo. Pero, por ejemplo, el tema de las sanciones sociales, ¿no? Pues bueno, el tema religioso es más bien moral que social, pero si por medio del derecho se sancionan como cuestiones religiosas, o sea, se termina, si por ejemplo el derecho se encarga de aplicar sanciones a cuestiones o como a actos religiosos, como digamos, como no, es que no, la mujer, como pasa en los Estados Islámicos, la mujer no llevó el burka, entonces nos toca llevarla a la cárcel y en el peor de los casos matarla. En esos casos es cuestionarse como si esa norma no es, o sea, esa norma solamente es de orden jurídico porque pertenece al ordenamiento jurídico, pero su naturaleza es una orden, es una norma moral, o es una norma social, o es una norma religiosa. En ese sentido, la sanción de esas normas no debería ser tan explícita, no debería ser tan fuerte, no debería hacer uso de la fuerza, porque se supone que la fuerza se la debe reservar el derecho. ¿Sí me entienden? Entonces es como revisar esos asuntos. No sé si lo estoy confundiendo más o si les está sirviendo. No, yo creería que sí, como que todo se trata como un balance, Ujú. como Claro. por decirlo así. Sí, un Sí, balance, como... pero pues dentro del trabajo lo que tienen que buscar es mostrar eso, ¿sí? Como, ¿qué pasa? Ujú, ¿Sí? sí, total. Bueno. Pues nada, chicos, les pido por favor por el grupo mando, no sé si Juan Pablo está en el grupo, sí, No, ¿no? Juan, yo te quería preguntar, ¿vas a mandar el resumen que nos acabaste de